Temazo de Los Redondos. Y nos da pie a la charla que vamos a tener ahora, porque en la tapa de este libro hay una ilustración de Rocambole, ni más ni menos. El libro El Ojo que Espía, de Juan Ignacio Provéndola, de Editorial Sudestada. Está acá con nosotros. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mati, a todos. Hola, Juan. ¿Cómo andás? Gracias por la invitación. ¿Todo bien? Mostraste lo mejor del libro, que es lo único que no hice yo. En la tapa, es lo que se ve. Es lo que se ve. Bueno, El Ojo que Espía es un paseo por la mirada de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, uno de los organismos de espionaje más importantes de la historia argentina. Una historia que el libro lo relata, está lleno de personajes oscuros, tenebrosos y que al mismo tiempo son muy reales, ¿no? De una historia que sucedió, que pasó, pero que no está del todo relatada, ¿no? Es como que el espionaje, particularmente en la provincia de Buenos Aires y de la policía bonaerense durante la dictadura, no hay tanto sobre eso, ¿no? En comparación con, sí, por supuesto, todas las otras investigaciones que hay sobre la dictadura más a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo te metiste a estudiar esto? Porque, bueno, ese organismo se crea poco después del derrocamiento de Perón, en el año 56, con ese propósito, con el propósito de perseguir a... Había una asociación en particular con el peronismo, el 17 de octubre, el Día de la Lealtad, ¿no? Hay algo de Absolutamente. Sí. Después, con el tiempo, bueno, va derivando hacia la construcción de otros enemigos, ¿no? Sí. Por así decirlo, entre comillas. Y esto, bueno, se cierra en el 98, Duhalde como gobernador lo cierra y se genera ahí una discusión interesante sobre la custodia de esos archivos, porque el que trabaja de espía lo que menos imagina es que después su trabajo sea público, ¿no? Claro. Así que bueno, hubo ahí una intervención judicial y finalmente se lo queda a la Comisión Provincial por la Memoria, Sí. que reordena todo ese archivo que tenía más de 3 millones de fojas y alrededor de 200.000 personas espiadas, tan solo de la provincia de Buenos Aires. Lo que hace la comisión es reordenarlo con dos propósitos. Primero, para que puedan tener acceso los que fueron espiados, y en segundo lugar, para que tengan acceso investigadores, periodistas, etc. Así que ahí es como llegué yo inicialmente con notas para Página 12, Sí. que es el diario en el que trabajo, porque una amiga que estaba en esas tareas me dice que había un dossier entre espeluznante y bizarro de espionaje en el rock. Yo me río, pero bueno, a veces que te marquen significa que te chupen, ¿no? Sí, claro. Pero me parecía que era un buen camino para poder ver cómo trabajan esas agencias y esa en particular a través de un lenguaje más amigable para el conjunto de la sociedad, que es el de una expresión de la cultura popular. Pasaban recién Los Redondos de fondo y hay un apartado en particular que tiene que ver con el espionaje que le hacen a Los Redondos. Eso también permite entender un poco, bueno, por qué es que la banda sufre en los 90 tanta persecución policial, ¿no? Y bueno, y como decís vos, personajes tenebrosos, algunas cosas disparatadas, por momentos parece muy capuzotesco todo, y por otro momento no, ¿no? Claro, claro. Hay como una idea de que los servicios de inteligencia, ¿no? Esta cosa medio hollywoodesca del espionaje, que son como superhéroes, ¿no? James Bond. Sí. James Bond. Sí, ¿no? o tipos como y son tipos más bien no comunes. Claro, ¿no? con tipos como el de la tapa que dibujó el mono, de Rocambole, tipos de traje escondidos atrás de un poste de luz, ¿no? Claro. Y no es tan así, es como dicen ustedes, hay personas que inclusive hasta fingen otra identidad y tienen otra documentación y casos hasta a nivel de gente que se ha introducido en fábricas simulando ser operarios durante 10 o 20 años. Sí. Hay un caso conocido, creo que en Neuquén, a vos sos de La Pampa, pero al lado, de un tipo que fue tan creíble en su puesta en escena que fue elegido por un compañero como padrino de su hijo. Mirá vos, claro. Ay, qué horror. Y el espía fue a hacer el trámite con esa documentación falsa, ¿no? Claro. O sea, no es que solamente te espían un ratito, implica un signo rol bastante interesante, que es lo que a mí me atrajo. Yo no soy periodista específicamente de policiales. Soy más un narrador, digamos. Me gusta contar historias y me parecía a lo mejor un camino muy bueno para entrar en un universo que era lejano a mí, ¿no? Totalmente, porque además les cuento, hay sobre, obviamente el 17 de octubre, hay una obsesión histórica de la Deep Web. Sobre los 17 de octubre en la proscripción. Es que sí. Claro. Había ahí con el 17 de octubre y con el peronismo a lo largo de toda la historia de la Deep Web, que es una obsesión particular, ¿no? Sí, bueno. Con el movimiento obrero organizado, en general. Sí.
Bueno, porque justamente la persecución al peronismo es lo que le dio origen a este organismo. Sí. Y después también, por otro lado, me parecía interesante reivindicar, ¿no? Digamos, hoy ser peronista o tener simpatía con esa expresión popular, porque el peronismo ya trascendió, ¿no? La esfera de la ideología política. Hoy quizás es un poco más fácil, pero en ese momento, o sea, hubo gente que literalmente dio la vida, ¿no? Me refiero ni siquiera a referentes políticos, sino a trabajadores que encontraban ahí un lenguaje que los interpelara y que eran espiados sin saberlo y con menos herramientas para defenderse. Hoy uno puede, qué sé yo, patalear en Twitter, gritar un poco, buscar una cámara. En ese momento te perseguían y no tenías muchos espacios para defenderte. Y también la creatividad del mal, porque el mal requiere de cierta genialidad. Sí. También, ¿no? Sí. La creatividad para poder infiltrarse en esas células y, por ejemplo, en el capítulo que vos mencionás, el de los 17 de octubre, no es solo espionaje en movilizaciones grandes, sino también en pequeños grupos de pueblos en el interior de la provincia que se juntaban quizás en una casa y creían que lo hacían con mucha astucia y entre esos 7 u 8 tipos había uno que era infiltrado. Claro. Sí, sí, además no solo la habilidad, sino especialmente en los pueblos. Conozco algunas historias también de policías infiltrados ni siquiera en grandes fábricas. Sí. En comercios, Sí, de 10 personas. Sí, lo que se te ocurra. Y hay uno que es infiltrado y dice, ¿cómo llegaron hasta ahí? Hay como una... en pueblos es más difícil que no se sepa que sos un espía. Sin embargo, exacto, hay una habilidad evidentemente muy, muy desarrollada. Bueno, por ejemplo, el capítulo a mí que más... Perdón, pueblos de la provincia de Buenos Aires, pueblos chiquitos, ¿no? Estamos hablando también, sí. Total, bueno, yo soy de Gesell, o sea, nací, me crié y ahora vivo acá y para mi tristeza, hacía tiempo que no los veía, me puse a ver el programa antes de venir y muestran la cámara de Avenida Buenos Aires y Playa en Gesell cada 5 minutos. Me quería morir, todo transpirado en Almagro. Te agarró la sangre, claro. Me dio hasta bronca incluso. Pero bueno, hablando de los pueblos, el capítulo que a mí me parece más potente del libro es el que refiere a los vuelos de la muerte, cuya narrativa se da justamente en pueblos de localidades balnearias de la costa atlántica, en donde el mar fue escupiendo cadáveres entre fines en los veranos de 77, 78 y 79. Y recién 25 años después se supo dónde estaban enterrados esos cadáveres, que estaban en cementerios de la zona como NN y bueno, los identifica el equipo argentino de antropología forense. Y vos decías esto, que en los pueblos justamente es más difícil pasar desapercibido. Sin embargo, yo tengo el recuerdo, mientras viví en Gesell, que fue hasta el año 2000, que es cuando terminé el colegio, jamás hablaba de esto. Claro. Los geselinos nos enteramos de toda esta trama vinculada a cómo aparecen los cuerpos en la playa, cómo la policía logra sacarlos antes que la gente lo vea, porque encima los cuerpos aparecen en verano, que cuando más gente hay en la playa. Claro. Cómo logran que nadie se entere, cómo logran movilizar los enterrados. Los mismos documentos, esto es muy loco porque uno hasta puede ver en el texto escrito en máquina de escribir el nerviosismo que había de los comisarios, ¿no? Cuando se dirigen a los altos mandos del gobierno de la provincia de Buenos Aires preguntando, ¿qué hacemos con esto? Claro, aparece un cuerpo, claro. Claro, vengan a sacar esto acá. Claro. Y nosotros nunca supimos en Gesell y lo mismo en Pinamar y ni hablar en el Partido de la Costa, que es donde más cuerpos aparecieron. Marajó, Santa Teresita, ¿no? Que era lo que pasaba hasta que nos fuimos y bueno, a partir de que se derogaron las leyes de audiencia de vida de punto final y a consecuencia de eso, entre otras cosas, se pudieron exhumar esos cuerpos, con lo cual ahí pudimos saber que, por ejemplo, ahí, en esos cementerios de la costa, estaban enterrados como nene Azucena de Villaflor, Mari Ponce, las famosas monjas francesas. Estamos hablando de crímenes y desapariciones durante la dictadura militar, pero también el libro relata algunos casos ya en democracia, ¿no? De Miguel Bru, por ejemplo. Miguel Bru que sigue desaparecido, ¿no? Bueno, el caso del homicidio de Miguel Bru fue el primero por el cual se condenaron a los culpables sin la presencia del cadáver. Claro. El primero. Claro. En la vuelta a la democracia, ¿no? Sí. Se cumplió el año pasado 30 años también y es un caso interesante porque
Bueno, la historia es muy larga, la resumo. Era un muchacho estudiante de periodismo de La Plata que estaba ocupando una casa con 3 amigos, pero no al estilo de ocupa de familia que se mete y lo toma, sino al estilo de los squatters, que es ese movimiento italiano que buscan casas abandonadas y que no tienen sucesión y que se meten y lo convierten en un centro cultural. Claro. Que era lo que pasaba con esa casa en La Plata. Esa casa no tenía sucesión. La policía se había enterado que no tenía sucesión y quisieron ver cómo podían mover los papeles para quedarse con esa casa, y Miguel Bru y los amigos se le adelantaron. Entonces hubo una bronca ahí que trascendía al hecho delictual de la toma de la casa, sino que era de la bronca de la policía. Claro, que una venganza. Exacto. Y bueno, entra la policía a esa casa un día en el que Miguel no estaba y los sopapean a los chicos. Miguel se entera y va y hace la denuncia en una fiscalía de La Plata. Y a partir de ahí, bueno, le hacen la cruz, lo persiguen, lo hostigan. La policía siempre negaba saber todo esto, ¿no? No se hacían cargo, digamos, de esta acusación. Y sin embargo, en los propios documentos de la policía, es la misma policía la que termina confesando, ¿no? Claro. Que había una intención de quedarse con la casa. Fue un caso tremendo. Creo que ¿Y alguno de esos documentos llegó a estar en la justicia, digamos, o salieron a la luz después de que se investigue el asesinato de Miguel Bru? No, porque finalmente se sabe que Miguel había sido capturado. Miguel fue capturado por la policía y se supone que lo matan un día después o días después. Se pudo saber eso porque otro muchacho que estaba detenido en la misma comisaría de La Plata, que ahora es un espacio de la memoria también, otro muchacho confiesa que ven que habían metido un pibe y la policía lo faja y queda desmayado y se lo llevan. Ese chico declara y muere, supuestamente por un suicidio en esa comisaría, creo que a las 2 semanas. Y es una hermana de este chico que muere, el que tenía la información y la cuenta de la justicia. O sea, fue bastante complicado reconstruir esa causa para finalmente poder considerar que Miguel Bru había sido asesinado por la policía. Como bien dice Mati, está desaparecido, nunca se supo verdad. Claro. La madre, Rosa Bru, todavía hasta el día de la fecha sigue pidiendo que el que sabe dice. Y hay otro dato interesante ahí hablando de infiltrados. A Rosa Bru un día le piden una entrevista de un medio independiente, van, la filman, le hacen un montón de preguntas y resulta que el que le hacía preguntas no era un periodista, era un espía de la policía. También ¿no? era un espía, claro. Bueno, el libro relata también la historia de la detención de Mercedes Sosa en el año 78, que activa el exilio de Mercedes. Sí. Lo pueden leer ahí, en La Plata. Está entre muchas otras historias. Bueno, la historia del espionaje a los redonditos. Está en el libro El ojo que espía, de Juan Ignacio Provéndola, es autor de este libro. Pero para cerrar te quería preguntar que al haber estudiado el espionaje de la Dirección de Inteligencia de la provincia de la Policía de Buenos Aires, ¿qué interpretación tenés entre la discusión de para qué está el espionaje, el aparato de inteligencia y para qué se usa, ¿no? En definitiva, esta cosa de para qué debería estar y para qué en definitiva está. ¿Qué interpretación tenés de cómo se utilizan los servicios de inteligencia en la Argentina? Está buena esa pregunta que abrís, porque le quita un poco ese halo maligno, no cree que el espía por sí mismo es malo, y en realidad no, al revés, conceptualmente está bien en la medida que tenga buena utilidad, digo, que sirva para anticipar delitos. Exactamente, ¿no? Claro. Atentados, terrorismo. Investigar narcotráfico, investigar terrorismo. Trata blancas, exactamente. Claro. Pero bueno, lamentablemente. Pero ¿para qué están, no? Lamentablemente fue utilizado para todo lo contrario. En Argentina siempre tenemos el registro de que se usa para perseguir a enemigos políticos, ¿no? Y en ese sentido, la DIVBA, la Dirección de Inteligencia de la Bonaerense, que es la que investigamos para este libro, es bastante modélica en este aspecto porque encontramos que siempre es utilizada con ese fin, como hablamos al principio, para perseguir al peronismo durante la proscripción, después al comunismo cuando, bueno, después de la Revolución Cubana del 59, Estados Unidos de repente se entera que el marxismo puede introducirse en Latinoamérica, entonces alecciona a todos los demás países que estaban vinculados a ellos de intentar perseguirlos. Y después hay otra cosa aún peor, que no es solo perseguir suponta al comunista, sino también inventar que de repente sos comunista, porque el organismo de espionaje tiene sentido en la medida que haya un sujeto a quien espiar. Y si no hay sujeto a quien espiar, bueno,
Pierde sentido. Claro, entonces, bueno, a veces también era terrible eso porque te caracterizaban por algo que vos no eras. Y que un espía te señale, en algunas épocas significaba que te secuestraran y que te mataran, ¿no? Así que siempre es una discusión que está bueno darla. Celebro que hagas esta pregunta al final porque está bien de redireccionar la utilidad, algo de lo que ningún gobierno se animó porque digamos que es una herramienta que al final parece ser tentadora, seas del color que sea, ¿no? Tener la posibilidad de pinchar un teléfono. De poner... Sí, los fondos reservados, no saben muy bien en qué se utiliza esa guita, siempre está rodeado de una oscuridad. Sin embargo, podría ser una buena herramienta, bien utilizada, pero bueno, como todo, luego tiene su impacto en la Como todo es intermediado por real. el ser humano, Claro. entonces... Luego está la realidad. Bueno, el libro es muy interesante, la historia es muy interesante. El libro lo encuentran en las distintas librerías de Sudestada, ahí que lo pueden buscar en Instagram. Perdón, yo puedo hacerte una última, Sí. que es que algunos, por ejemplo, el Indio o alguno de los integrantes de Los Redondos, ¿sabían de esto que se encontró en estos archivos, digamos, que eran espiados y eso? Bueno, otra buena pregunta, porque yo, por medio de Marcelo Figueras, a quien le mando un cariño, Sí. le quise hacer llegar el capítulo y nunca me hizo ninguna devolución. Así que aprovecho este programa que entiendo que él lo ve, ¿no? Les ha mandado mensajes de Bueno, cariño. Tal vez le llega, tal vez le llega. Yo sé que el Indio es muy solicitado, en un momento Sí. debe ser medio difícil ser el Indio y que te lleguen 80.000 mensajes por día, ¿no? Pero Sí, bueno, sí. que lo lea, que capaz que le puede arrimar alguna info si es que acaso no la tenía. Está bien. También se lo di, perdón, también se lo di a Sky y a Paul en mano. Bien. Porque a Sky le habían puesto Sky Belletson, o sea, la policía ni siquiera, los espías ni siquiera sabían los apellidos, escribir Claro. apellidos del Real, tipo que aparecían en todos los diarios. Y después, por último, y para Claro. cerrar, No había Google, ¿no? no sé, el Wikipedia no está actualizado. Claro. Y hay una parte en donde un espía intenta explicar las letras del Indio. Yo creo que ni el Indio sabe lo que quiere decir su letra, porque él mismo Y lo el chabón reconoce. se puso en esa tarea de tratar de explicar. Interpretar las Increíble. letras de Los Redondos. Vamos las bandas, quiere explicar en un momento. Sí. Entonces es una mezcla de disparate y terror. Claro. Por eso hace más atractivo investigarlo y bueno, leerlo ni hablar, ¿no? Yo, por supuesto, que escribí el libro, no voy a hablar mal de mi libro. Voy a hablar bien. No. Por supuesto. Me interesa la interpretación de... Quiero leer eso ya. No, yo ya también lo quiero ¿Cómo leer. interpretó Vamos las bandas un comisario de la Alucinante. Federal, de Y la a todo bonaerense? esto aprovecho a invitar a los que quieren, ya que hablamos de rock y espionaje, a que me sigan en una cuenta que es @rockpolitik.ok, Sí. donde ahí hago estos entresijos entre rock y Rock política, politic. entre ellos ¿Cómo es Rockpolitik? .ok. Punto ok. Es un juego de Ok. palabras con la Realpolitik, por Bien. eso Rockpolitik, que es el nombre de un Ah, libro mira. que saqué hace 10 años. Ahí está, Ese rockpolitik.ok. Epa. Veo que no siguen, Ponele seguir, Bergonzi. Siguiendo. Rockpolitik.ok, ahí lo siguen. Y encuentran entonces este libro en Editorial Sudestada, en todas las sí. librerías de Sudestada. Sí, lo envían a domicilio también. Hay etcétera. envíos a domicilio y es interesantísimo, así que ahí lo tienen. El Ojo que Espía de Juan Ignacio Provendo, la Editorial Sudestada, lo consiguen y se divierten con las interpretaciones que hacía el espionaje bonaerense de las letras de Los Redondos. No, Exacto. increíble. Indio, contestale Claro, a Juan. Indio, fíjate qué entendió la a Viru, bonaerense de tus a letras. Viru, a Viru le podemos decir que nos Le mandamos un escucha abrazo. también. Juan, gracias por haber venido. No, chicos, gracias a ustedes, Mati. Te agradezco siempre por ayudarme a difundir estos